noches, hermanos, que Dios les bendiga. Cada varón, cada mujer que se va a unir a este tiempo, que vaya a ser inquietado por el Espíritu para abrir este video. En el nombre de Jesús, los bendigo en conocimiento de Dios, en entendimiento de parte de Dios, en apertura de ojos espirituales, para que podamos recibir cuál es el mensaje que Dios quiere traer a nuestras vidas y podamos también unirnos, tener ese sentir y ese hacer para poder unirnos a esta oración y a este clamor en el nombre poderoso de Jesús. Bendigo a cada hermano en Cristo, sea pastor, sea líder, sea oveja, que va a tener la oportunidad de unirse a este tiempo en salud, en protección, en ánimo, en el nombre de Cristo. Vamos a leer una palabra, una lectura bíblica que se encuentra en 2 de Crónicas 13, pero vamos a leer así unos cuantos versículos, lo más importante. Dice la palabra de Dios así, 13:5 de 2 de Crónicas. ¿No sabéis vosotros que Jehová, Dios de Israel, dio el reino a David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos, bajo el pacto de sal? Vamos a leer ahora el 8:9. Y ahora vosotros tratáis de resistir al reino de Jehová en manos de los hijos de David, porque sois muchos y tenéis con vosotros los becerros de oro que Jeroboam os hizo por dioses. ¿No habéis arrojado vosotros a los sacerdotes de Jehová, a los hijos de Amón, a los levitas, y os habéis designado sacerdotes a la manera de los pueblos de otras tierras, para que cualquiera venga a consagrar con un becerro y 7 carneros, y así sea sacerdote de los que no son dioses? 10, más en cuanto a vos. Nosotros, Jehová es nuestro Dios, y no le hemos dejado. Y los sacerdotes que ministran delante de Jehová son los hijos de Aarón, y los que están en la obra son levitas, los cuales queman para Jehová los holocaustos cada mañana y cada tarde, y el incienso aromático, y ponen los panes sobre la mesa limpia, y el candelero de oro con sus lámparas, para que ardan cada tarde, porque nosotros guardamos la ordenanza de Jehová nuestro Dios, mas vosotros le habéis dejado. Y he aquí, Dios está con nosotros por jefe, y sus sacerdotes con las trompetas del júbilo, para que suenen contra vosotros, oh hijos de Israel. No peleéis contra Jehová, el Dios de vuestros padres, porque no prosperaréis. 18. Y así fueron humillados los hijos de Israel en aquel tiempo, y los hijos de Judá prevalecieron, porque se apoyaban en Jehová, el Dios de sus padres. Aleluya. Y Salmo 122:5 dice: clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Gloria a Dios, aleluya. Y lastimosamente eso está ocurriendo dentro de la iglesia de Cristo en estos tiempos, dentro del cuerpo de Cristo, en donde se ha permitido la división. Aquí Abías, que reinaba en ese tiempo, era nieto de Salomón, hijo de un hijo de Salomón, pero ya el reino ya estaba dividido. Había un rey de Judá y un rey de Israel, pero los hijos de Israel se habían vuelto en adoración a otro Dios que no era Jehová de los ejércitos. Mientras este varón se mantenía con los sacerdotes, con los levitas, haciendo toda la adoración y la obra tal como Jehová lo había demandado. Y es que yo le voy a decir que estamos viviendo tiempos en donde dentro del mismo cuerpo de Cristo se provoca la división, pero no porque quieran las personas, sino si cada uno de nosotros como hijos de Dios
tomamos la decisión de querer agradar y obedecer a Dios Padre, al Señor Jesucristo y a su maravilloso Espíritu Santo, entonces, ¿qué significa eso? Dios va a ver esa actitud en nosotros, esa inclinación. Entonces Él va a buscar la manera de que si Él nos ha dado un don, si Él nos ha dado una obra que hacer, cualquiera que ésta sea, pero que es Él quien lo ha indicado, es Él quien ha escogido, entonces si uno permanece en esa obediencia, en esa acción y quiere agradar a Dios, ¿qué significa eso? Que se va a levantar oposición. Aún yo veo ahí cuando escucho alguna prédica ahí en YouTube de cómo hermanos predican correctamente la palabra de Dios y dan la interpretación que Dios, en esa búsqueda de ellos para con Dios, Dios les ha dado esa sabiduría, ese discernimiento, ese conocimiento. Y me gusta leer a veces los comentarios y me puedo dar cuenta yo de cómo hay bastantes gentes que se dicen hermanos en Cristo, que se dice que son cristianos y ponen unos comentarios bien contrarios, señalando, haciendo señalamiento, criticando, como llevándole la contraria. Pero como son gentes del Espíritu, entonces ellos ya saben que ese tipo de mensajes no le va a agradar a las personas que no se meten a la presencia de Dios. Entonces, pero mire cómo decía este varón, que su jefe era Jehová de los ejércitos, que su Dios era Jehová de los ejércitos. Y esa actitud es la que debe de morar en estos tiempos en cada uno de nosotros como hijos de Dios, de decir: jefe, aquí estoy a tus órdenes, heme aquí, hágase conforme a tu voluntad en mi vida. Y créanme que cuando nosotros le digamos esas palabras a Jehová, Él va a trabajar. Él va a trabajar. Si mira que hay áreas en nosotros que no le van a ayudar para la obra que Él quiere hacer a través de nosotros, va a venir un proceso, va a venir un trabajo. Bueno, la mayoría de gente dice proceso, pero va a ser un trabajo de parte de Dios. Porque tienen que haber requisitos. Las cosas, la obra de Dios, nosotros no podemos atribuirnos de hacerla a nuestra propia manera, de acuerdo a nuestras propias ideas, solamente porque sea una obra que decimos que es para Dios. No podemos atribuirnos esto, porque el tiempo de Dios ya está caminando. Este es tiempo de Dios y Él está examinando, Él está observando, Él está escudriñando los corazones, Él está calificando, Él está pesando. En el nombre de Jesús, que no seamos hallados con falsos procederes que no le agraden a Dios, porque si no, no es que los va a tirar al infierno el Señor, pero sí Él va a pasar factura, tanto a ovejas, líderes, pastores, profetas, como quieran llamarse, porque ahora hay gente que ellos se ponen títulos. No es Dios que los ha escogido, no es Dios que los ha llamado. Entonces tengamos mucho cuidado para que no seamos remecidos, ¿verdad? En el nombre poderoso de Jesucristo. No nos llenemos de soberbia, porque si nuestro corazón se llena de soberbia, Dios lo va a ver. Y dice Él que al que se llene de orgullo, Él lo va a abatir. Así que busquemos la presencia de Dios para que sea Él quien nos indique si esa obra que estamos haciendo es la correcta o son ideas de una persona y nosotros estamos queriendo agradar a esa persona. Pero aquí lo que nos está diciendo esta palabra, que a quien nosotros debemos obedecer y a quien nosotros debemos de agradar es a Jehová, Dios de los ejércitos. Que Dios les bendiga, hermanos, en el nombre de Jesús. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche, gracias te doy, Señor, porque antes de estar aquí, Señor, te encomendaba todo este trabajo
que se va a llevar a cabo en esta noche en tus manos. Declarando, Señor, que esta obra es tuya. Declarando, Señor, que aquí el grande y el jefe eres tú, oh Jehová Dios de los ejércitos. Declarando y creyendo que quien merece toda honra y toda gloria eres tú, oh Señor Jesucristo. Enos aquí, nos cautivamos y nos sujetamos en el nombre poderoso de Jesucristo. David, Samuel y yo, Señor, delante de ti estamos en esta hora. No podemos engañarte, Señor. Así que en esta hora entregamos en tus manos este clamor, Señor, esta palabra, Dios mío, para que se cumpla tu propósito y se haga conforme a tu voluntad. Gracias, Jehová, porque tú tienes el cuidado y el control del ambiente, tú tienes el cuidado y el control, Señor, de los aparatos que se van a utilizar para poder sacar al aire, Señor, este tiempo en el nombre de Jesucristo. Gracias por el poder de tu sangre que nos cubre, Señor. Gracias porque tú eres escudo alrededor nuestro. Siempre y cuando confiemos en ti, siempre y cuando te obedezcamos a ti, no seremos avergonzados en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te bendecimos, te alabamos y te glorificamos en esta hora. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios le bendiga, hermanos. Que el Señor le bendiga en esta preciosa hora. Damos gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por esta preciosa hora que nos regala el poder entrar delante de su presencia. Dice el libro de Daniel, dice, los entendidos entenderán, pero es algo que viene de parte de Dios. Es algo que viene del Espíritu de Dios. Dice que no se alabe el sabio en su sabiduría, ¿verdad? Sino que podamos entender y comprender a Jehová Dios, nuestro Dios. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Si dice que solamente el Espíritu Santo nos va a enseñar todas las cosas, porque Él escudriña aún lo profundo de Dios. La voluntad de Dios, el sentir de Dios, el deseo de Dios. El Espíritu Santo lo manifiesta en nuestro espíritu. Si somos dóciles, si estamos en sintonía con el Espíritu Santo, entonces nos volvemos hacedores de la palabra de Dios. Si estamos interesados en agradar a Dios, vamos a tratar de agradar al Señor por encima de querer agradar a los hombres. Muchas veces nos preocupa qué dirán los hombres y ponemos en segundo lugar al Señor, como no lo vemos aparentemente, como no es, ahí está el acto de presencia en persona. Entonces ignoramos, ¿verdad? Y como tenemos a veces el miedo de enfrentar, confrontar ciertas cosas que, ¿verdad? Entonces cedemos y buscamos agradar al favor de los hombres y no por encima del favor de Dios. Una ocasión dice que uno de los mártires se le dijo en una ocasión, pero entendé que todo el mundo está en contra tuya, ¿por qué sos tan necio? Ustedes también entiendan que yo estoy en contra de todo el mundo, porque se había dispuesto que agradar a Dios. Eso es lo que el Señor quiere, que tomemos la decisión de agradarle a Él. Hemos estado hablando con la ayuda del Espíritu Santo de Dios sobre puntos específicos acerca de la Escritura, lo que es el pecado, lo que es la santidad de Dios, lo que Dios demanda, ¿verdad? El libre albedrío, como aparentemente nosotros tenemos una voluntad, pero es una voluntad que está inclinada siempre hacia lo malo, que si no es la intervención divina de Dios, a través de el Espíritu Santo no podemos elegirle a Él. Es el Espíritu de Dios que regenera el corazón del ser humano, es el Espíritu de Dios que pone el querer como el sentir, sin violar la decisión humana, pero es el Espíritu de Dios quien genera eso, que nosotros podamos elegir, ¿verdad?, al Señor, aunque Él fue quien nos eligió a nosotros primero. La salvación es del Señor, la salvación viene de Dios. Nadie viene al Padre si no es por mí, dijo Jesús, y nadie puede venir al Padre si el Padre no lo trajere. En el original dice, si no lo arrastrare. Pero hablando en un sentido espiritual de que Dios puede doblegar al soberbio, al altivo, ¿verdad?, al prepotente, Dios lo puede humillar. Y Dios puede hacer que el hombre se vuelva a Él. Él tiene los métodos, sí, como una vez más, violar la voluntad que Él mismo le ha dado a todas las criaturas, en el caso de los hombres, ¿verdad?, hablando de la salvación. Hoy vamos a hablar sobre lo que es la confesión de pecados, que es un punto muy importante, porque cometemos pecados aún en este cuerpo, aún con la salvación que nosotros tenemos, aún siendo hijos de Dios. Estamos en un proceso de santificación, estamos en un proceso de regeneración, anhelamos, deseamos, hay una lucha entre la carne y el espíritu quiere agradar a Dios, la carne, si le damos de comer más a la carne, el ocuparse de la carne es muerte, los deseos, las inclinaciones, el alma es traicionera, hay que centralizarse, hay que ubicarse, y es una lucha constante.
Entonces fallamos, pecamos, ¿y qué hay que hacer con ese pecado? Hay que confesarlo delante del Señor. No hay que taparlo, no hay que ocultarlo, no hay que dar por como que no pasa nada. No hay pecados chiquitos, pecados grandes. A la luz de la Escritura, pecado es pecado. ¿Qué cambia? Las consecuencias que te van a traer algunas cosas. No es lo mismo decir una mentira que matar a una persona. Son cosas que te van a traer consecuencias diferentes. No es lo mismo, ¿verdad? Codiciar a una mujer en el corazón, ojo, hablando de consecuencias, que meterse con una mujer casada y que el hombre te mate a la persona o venga una venganza, ¿verdad? Estamos hablando en el sentido de las consecuencias que traen los actos que nosotros hacemos. Pero delante del Señor, pecado es pecado. Y Él anhela y Él desea que su pueblo esté en paz con Él. El libro de Isaías nos narra a través de 66 capítulos que tiene el libro de Isaías. Es uno de los libros más extensos, donde se nos narra la historia de la nación de Israel, ¿verdad? En el reino de Judá, a través de varios reyes que el profeta Isaías, Dios le permitió ejercer todo su llamado. Y el primer llamado que Dios le hace al pueblo a través del profeta Isaías, a su nación, a su ciudad, es al arrepentimiento, que se vuelvan a Él, que limpien las manos, que dejen de hacer lo malo. Y dice que este pueblo, en medio de haciendo cosas malas, no dejaban de ofrecer sacrificios y ofrendas al Señor. Y la gente que quiere vivir la doble vida, quiere agradar a Dios, pero al mismo tiempo quiere agradarlo a su manera. Y hacen cosas, ofenden la presencia de Dios, ofenden al Espíritu Santo de Dios, no hay un redarguir. Y siguen, ¿y qué pasa? El domingo estoy en el culto, bien bañadito, bien cambiadito, y ya lloro, he hecho un par de lágrimas de cocodrilo ahí, pero mi vida no cambia. Ahora el Evangelio es poder de Dios. El Espíritu Santo de Dios es poderoso. Cuando Dios ungió a Saúl, dice que él fue mudado en otro hombre. Fue el poder del Espíritu Santo de Dios que le mudó el corazón y fue mudado en otro hombre. ¿En qué sentido? Que Dios le dio la capacidad de que a Saúl pudiera andar en las ordenanzas del Señor. ¿Pero qué pasó? Saúl tomó la decisión de no hacerlo. Dios le dio las herramientas. Dios le dio la capacidad. Tenemos un corazón regenerado que ama a Dios, pero ahora resistimos la voz del Espíritu Santo, Dios. Cedemos a la tentación, nos descuidamos, no oramos, no meditamos en la palabra de Dios, nos descuidamos, cambiamos la intercesión por cualquier actividad, cambiamos la oración, no digerimos un buen plato a la luz de la Escritura, nos gusta la leche, nos gusta por encima, no nos gusta que nos confronten el pecado, no nos gusta que las cosas se llamen por su nombre. No diga así, mejor diga así, que esto se escucha más suave. No se confronta el pecado. Que se quiere tolerar. Una de las cosas que hace el Señor es que toleras en la iglesia ciertas cosas, y eso a mí no me agrada, dice el Señor. Entonces por eso va la vida del creyente, la vida de la iglesia en estos tiempos apostatando, infiltradas, iglesias débiles, iglesias tibias, porque como se ha descuidado la esencia. ¿Y qué es lo que el llamado que hace el Señor? Isaías 1:18. Venid luego, dice el Señor. Es una voz que el Señor hace a través del profeta, una voz de alarma. Recuerde que los profetas eran los atalayas para el pueblo de Israel. Un atalaya es una persona que se paraba en el muro y vigilaba si venía el enemigo. Y esa persona tenía que dar la voz de alarma para que el pueblo se alistara, el ejército se alistara. Entonces había atalaya de día y atalaya de noche. Entonces el profeta era un atalaya, no como los atalayas esos que dicen los testigos de Jehová que son ellos, porque esos no son atalayas, es peor, porque esos arrastran a la gente al infierno, ¿no? Entonces, fíjese bien, entonces la voz del profeta aquí es llamando al pueblo del arrepentimiento. Esta palabra es para ti, esta palabra es para mí, es actual, no cambia, no hay que actualizarla. Usted actualícese a la luz de la Escritura. No es que eso es el Antiguo Testamento, bueno, Dios no ha cambiado, el carácter de Dios es el mismo y va a seguir siendo el mismo. Nos gusta jugar a la religión. Usted le pregunta a la gente, ¿usted ora? Sí, yo oro, yo hablo con el Señor. Pero hay elementos que tiene la oración, ¿verdad? No consisten en recitar un Padre Nuestro, no consiste en vanapalabrería, no consiste en estar repitiendo cosas sin sentido, sino que dice la Escritura que Jesús nos da un modelo y nos da ciertos puntos en los cuales nosotros tenemos que tomarlos para poder entrar a la presencia de Dios. Y uno de los elementos más importantes que tiene la oración es la confesión de pecado. A tal grado que dice, confesad vuestras ofensas, dice, perdonad vuestras ofensas para que vuestro Padre también perdone las ofensas. El grado dice allá, confesados unos a los otros. No es que va a ir donde, como dicen allá, va a confesarle sus pecados a otra persona. No, sino que, ¿qué está diciendo? Hermano, yo tengo esta debilidad, ayúdeme a orar. Ayúdeme. Pero no es que está diciendo que le va a desnudar toda su vida tampoco, porque, ¿verdad? La misma Escritura te advierte, no desnudes tu casa, ¿va? Como el profeta, como el rey Ezequías, que enseñó todo lo que tenía en su casa y desnudó, ¿va? Hay gente que le cuenta los problemas y después se enoja porque los problemas andan en la boca de todos. Pero hay que tener prudencia también.
Uno puede decir, hermano, fíjese que hay una petición en mi corazón, ¿verdad? Si quizás no es muy, ¿verdad?, de mucha confianza, ayúdeme a orar, hermano. Y el Espíritu Santo te puede decir, ¿verdad?, eso es correcto o eso no es correcto. El Espíritu Santo le puede a uno también, por medio del discernimiento que Dios le da a uno, hay cosas que no tiene que participar uno de pecado. Un elemento importante y que no debe fallar en cada oración que hagamos a Dios es la confesión de nuestros pecados. Isaías 1:18, ven y luego dice Jehová, estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el camesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿De qué nos está hablando aquí? Es un cambio radical que puede hacer el poder de Dios. Cuando hay acercamiento al Señor, ven y luego, dice el Señor, no le demos más largas al asunto. Hoy es el día aceptable, hoy hay que confesar el pecado. El enemigo quiere que nosotros nos sintamos culpables, ¿sí? El enemigo usa el mismo pecado que él te provoca hacer, ¿verdad? Te incita a hacer el pecado, viene la tentación, a través de las concupiscencias uno da a luz el pecado y luego que viene la acusación del enemigo, no vales nada, no servís nada, ¿para qué? Y vos decís, cristianos, ¿para qué vas a orar? Dios no te va a escuchar. Y empieza aquella y uno se va endureciendo, se va apartando y va callando, ya no tiene aquella relación con Dios. Entonces, pero la invitación del Señor, ¿cuál es? A su pueblo. ¿Quién es el pueblo del Señor? ¿Quiénes son los hijos de Dios? Aquellos que a través de la confesión de fe, a través de una vida de testimonio, nos hemos acercado a Dios y que no somos perfectos, que todavía estamos en un proceso de santificación, que todavía reconocemos que fallamos y que nos falta mucho. Si Pablo dijo, todavía yo pretendo no haberlo alcanzado, ¿cuánto más yo? ¿Cuánto más usted? Que no tenemos, ¿verdad?, el peso que tiene el apóstol Pablo. Alguien dijo por ahí, ¿verdad?, y son palabras bien certeras, ¿verdad? No hay grandes hombres de Dios, hay un Dios grande de los hombres. ¿Por qué nos gusta poner en pedestal a las personas? Escuché las declaraciones de lamentablemente, ¿verdad?, de un pastor muy famoso. Y otro pastor, alabando a ese pastor, dijo, este pastor vale más que él. Y puso un porcentaje, ¿va?, que todos los cristianos. O sea, puso por encima de muchos creyentes que él no les conoce el corazón, puso por encima a un pastor. Qué bueno el trabajo de un pastor, qué bueno el trabajo de un siervo, de una sierva. Pero el que pesa los corazones es el Señor. Muchos me dirán aquel día, Señor, hice cualquier cantidad de cosas, pero el Señor dijo, no conoceré, no los conozco, apartados de mí. Entonces no somos llamados a andar alabando a los hombres, honremos a los hombres conforme a la luz de la Escritura, pero más que todo honremos al Dios de los hombres. Ojo, es sumamente importante como creyentes que estemos a cuentas claras con el Señor. Si una deuda que uno tiene, esa cosa, eso no lo deja tener paz a uno. Si usted es una persona responsable de una deuda que usted tenga, ya sea en la pulpería, ya sea con el banco, ya sea con alguien, una persona, usted está pensando que debe aquello y busca la manera en lo secular de cómo ponerse a cuenta. ¿Cuánto más con el Señor? Por eso es que el Señor le decía a través de la luz de la palabra, meditarás en mi palabra de día y de noche. Y viene más adelante el apóstol Pablo, dice que la palabra es como un espejo donde usted se ve, donde yo me veo. Yo no tengo que compararme con fulano, con sutano, con mengano, como le hace aquel, que dice aquel, cómo anda aquel. Yo tengo que ver lo que me toca a mí a la luz de la palabra. ¿Qué está mal en mí y qué es lo que yo tengo que cambiar? A la luz y el poder del Espíritu Santo de Dios, que está dispuesto a hacer un cambio en el creyente. Sumamente importante que como creyentes estemos a cuentas claras con el Señor. Isaías 59:1, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar. La mano de Jehová tipifica ¿qué? El poder para salvar, el poder para restaurar, el poder para levantar, el poder para hacer, el poder para confundir. La mano extendida, dice que cuando Moisés subió al monte, dice que extendía sus manos, dice que prevalecía el pueblo. Ahora la mano de Moisés se cansaba humanamente, pero la mano de Jehová extendida, no se ha cortado el brazo, no se cansa, no desfallece, el brazo de Jehová está extendido, está interesado Dios en la problemática del ministerio, de la familia, de la nación. Pero ¿qué provoca al Señor? Una oración eficaz, que puede mucho, no es la queja, no es la murmuración, no es el lamento, no es el remordimiento, no es el sentirse mal, no es andar como hormiguita loca haciendo cualquier tipo de actividad sin dirección. Es buscando la dirección del Espíritu Santo de Dios. Ojo, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para no oír. ¿El qué? ¿Qué es lo que Dios escucha? Alabanza y oración. Pero ¿qué pasa? 59:2, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros tu rostro para no oír. ¿De qué sirve? Más atrás dice, y cuando multipliquéis oración yo no voy a escuchar.
¿Por qué? Límpiense las manos. Pecadores, vuélvanse a mí, confiesen su pecado, dejen sus malas obras. Está diciendo el Señor que bueno, que tengan una buena intención de querer orar, de querer clamar, pero pónganse a cuentas conmigo. Pidan perdón por sus pecados. Mire, la iniquidad es el pecado que se transmite. Iniquidad es un pecado que se practica y se practica y se practica y se le da un poder legal a Satanás para que ese mismo pecado persiga a las generaciones venideras, a las generaciones que vienen. Por eso es que hay cosas que se repiten en las familias, se repiten y se repiten hasta que venga alguien que se levante con el poder de Dios y que Dios tenga misericordia y rompa algo ahí. Entonces dice el Señor, fíjense bien cómo dice otra versión: Dios tiene poder para salvar y tiene buenos oídos para oír, pero la maldad de ustedes los ha separado de Dios. Sus pecados han hecho que Dios se tape los oídos y no quiere escucharlo. Allá en Malaquías dice: ojalá que alguien cerrara las puertas del templo para que ustedes no entraran a ofrecerme delante de mí tanta inmundicia, parafraseándolo, porque así dicen esas palabras que el original. ¿Por qué? Porque dice el Señor allá: hastiado estoy ya de tanta cosa vana. Hastiado estoy de tanta, dice, vanidad, de tanta ofrenda, de tanto sacrificio, porque me honran con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Nuestros pecados han sido clavados en la cruz, han sido expiados todos los pecados que hemos cometido en el pasado, en el presente y en el futuro. Cristo pagó la deuda por nuestros pecados, es cierto. Aún así somos responsables delante de Dios de confesar nuestro pecado, reconocer su santidad y su justicia. Reconozco mi pecado, reconozco mi condición delante de Dios y reconozco su justicia. ¿Qué es la justicia de Dios? ¿Qué le va a dar el pago a cada uno? Reconozco la justicia de Dios. Yo he fallado, yo he pecado. En tu justicia me toca a mí el juicio, me toca a mí. Pero acuérdate que tú ofreciste un Salvador, una salida. Alguien se ofreció. Cristo Jesús dio su vida por mí. El castigo de mi pecado fue sobre Él. Yo reconozco mi pecado y al mismo tiempo reconozco que tú te proveíste una salida para mi pecado. Y no es una libertad para seguir pecando, sino que reconocemos la santidad de Dios, reconocemos el carácter de Dios y reconocemos su justicia también. Ahora, ¿qué pasa como hijos de Dios? Si pecamos, pecamos y pecamos. Dice que si somos hijos de Dios va a venir la disciplina del Señor. Dios es justo y Dios es misericordioso. Justicia te va a dar el pago conforme a lo que tú haces. Si no te arrepientes, pues te va a tocar tu fajazo, tu azote, según lo que el Señor decida, en amor, en misericordia. Y misericordia, que el Señor te da el perdón que no merecemos. Cuando hacemos confesión de pecado, ¿somos culpables, sí o no? Sí, pero Dios te ofrece su amor, su misericordia y pasa por alto el pecado. ¿Por qué? Porque hay alguien que ya lo pagó. No es que se queda sin justicia ese acto que tú haces. No, eso fue aplicado a la cruz del Calvario, en la cruz del Calvario, en la vida de Cristo Jesús. El pecado de todo el mundo entero fue clavado ahí, en la cruz del Calvario. Aunque Dios ya nos declara santos, porque la Escritura dice que ya somos santos en posición, mas no así en esta vida que nosotros estamos en un proceso de santificación. En posición somos declarados santos por Dios, pero ahora mismo estamos en un proceso de santificación, estamos en un constante progreso de santificación. Por lo tanto, hay que confesar nuestras ofensas, hay que reconocer: he fallado, he pecado, necesito tu ayuda en esta área, en esta debilidad, me gusta esto, me siento atraído por esto, una vez más he vuelto a caer en esto, Señor, ayúdeme. Señor, ayúdeme. Dice la Escritura: si alguno cometiera pecado, abogado tenemos delante del Padre. Cristo Jesús está a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros, haciendo valer una oración genuina delante del Padre. La confesión de pecado nos ayuda a desarrollar nuestra relación continua con Dios. Nuestra relación continua con Dios, porque el Señor quiere una relación continua con Él. Dios quiere estrechar nuestra relación con nosotros. Por eso proveyó un Salvador, para reconciliar al hombre con Dios. El deseo, el anhelo de Dios es acercarse a su creación, porque Él toma la iniciativa, acercarse al hombre, al ser humano, en amor. Ahora nosotros no podemos rechazarlo. ¿Qué quiere Dios? ¿Qué demanda Dios de nosotros? Una comunicación, una comunión más estrecha con Él. Pero que a través de la confesión nosotros estrechamos esa. ¿Se ha fijado cómo los amigos se cuentan hasta las cosas más feas? Hasta las cosas más oscuras se cuentan los amigos. Cuando son verdaderos amigos se cuentan hasta lo que ya no va. Ahora, ¿cuánto más nosotros con el Señor? Pues no podemos tener una comunión con Él si practicamos el pecado. Si escondemos el pecado, nosotros no podemos tener una comunión. El que dice que está en comunión con Él, dice la Escritura allá en el libro de Juan, que hay que andar como el anduvo. Dice que tiene que estar
¿Como qué? Una vida de santidad apartada como lo hizo Cristo Jesús. Proverbios 28:3, el que cubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Como creyentes confesamos, faltamos y no, nosotros pasamos por eso, seguimos nuestra vida espiritual, pero que al fin lo que estamos haciendo, engañándonos a nosotros mismos. Nos estancamos, no crecemos, podemos jugar a la religión y podemos, ponga atención, podemos fluir en un don que Dios nos haya dado. Podemos fluir, podemos hablar en nombre de Dios, podemos realizar un milagro porque es algo que el Señor ha dado, un don que Dios ha dado. Pero ¿cómo está nuestra vida delante de Él? ¿Cuánta gente no está ministrando en pecado? ¿Cuánta gente no está ministrando en desobediencia? ¿Cuánta gente no se golpea el pecho diciendo que hizo aquella gran cantidad de obra para Dios? En vanagloria, en soberbia, en altivez, en orgullo. Y no es que Dios respalda, sino que Dios respalda su palabra. O que hay un corazón genuino en el cual ha buscado la presencia de Dios y nosotros somos instrumentos del Señor. Somos los vasos del Señor. Y Dios quiere glorificarse a través de eso, pero la gloria nunca es del hombre. De Dios recibimos justicia y misericordia. En justicia Dios da el pago a cada uno según su obra. En misericordia recibimos el favor de Dios que no merecemos. Si no confesamos nuestro pecado, nos alcanza la justicia de Dios. Y viene la corrección, y viene la disciplina, y vienen las consecuencias. Ahora, si confesamos nuestro pecado, Dios nos da su misericordia, el perdón de nuestro pecado. Y aunque vengan las consecuencias en nuestro pecado, en amor, Dios permite que esa situación sea también para poder formar esa persona que Él quiere formar en cada uno de nosotros. Dios toma aún nuestros errores, nuestros pecados, cuando lo confesamos, Dios lo toma para provecho y gloria de Él. No que se siente agradado con nuestros pecados, pero aún esos errores Dios los toma y Dios nos ayuda. Recuerde la vida de David. David se mete con Betsabé, manda a matar a Urías, después sale embarazada y la manda a traer, se casa con él ya cuando estaba muerta, pero al final de sus días David rectificó. Al final dije que le ponen una mujer señorita ahí para que lo cuide, para que lo caliente, y dice que ni se atrevió a tocarlo. ¿Por qué? Porque él lo marcó, su pecado lo marcó. Y hubo un antes y un después. Usted puede leerlo a la luz de la Escritura, ¿verdad? Que pase lo mismo en nosotros, que aprendamos nosotros de los errores, que nosotros no nos deleitemos a sí mismos en el pecado. En misericordia recibimos el favor de Dios que no merecemos. Al llamarnos hijos de Dios, al ser hijos de Dios, Dios nos trata con disciplina si nosotros prevalecemos en el pecado. Hebreos 12:6, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. 12:7, si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Somos hijos de Dios, pecamos, no pasa nada. Pecamos, no pasa nada, al fin y al cabo no somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios, pecamos y viene en la mano del Señor, los corrige el Señor, nos confronta nuestro pecado. No nos deja paz el Espíritu Santo y hasta que vengamos confesamos nuestro pecado. Dios trata con el pecado de su pueblo. Con frecuencia la forma en que confesamos nuestros pecados a Dios es un insulto a su santidad. ¿Se ha fijado cómo la gente llega ante la presencia de Dios? Con hipocresía, con vergüenza a veces, pero de mentira, ¿verdad? Insultamos porque el Señor ha visto con detalle lo que nosotros hemos hecho. ¿Y qué de aquel que quiere ignorar su pecado? ¿Y qué de aquel que quiere confesar otra cosa cuando Dios ha visto lo que nosotros hemos hecho? Fíjese bien, delante del Señor estamos desnudos. Por eso el salmista dijo, contra ti he pecado. O sea, sí es cierto, contra Betsabé, contra Urías, contra el pueblo, contra el profeta, pero directamente el pecado, ¿qué es? Ofensa a la santidad de Dios máximo, como si somos nosotros hijos de Dios. Jesús nos enseña en las Escrituras que cuando oremos reconozcamos la santidad de Dios, que le pidamos a Él que nos enseñe y nos muestre cuán santo es su nombre, y que su nombre es santo solamente porque Él es santo. Santificado sea tu nombre. ¿Qué está diciendo ahí Jesús? Oren así para que ustedes puedan entender delante de quién estén, para que el Espíritu Santo de Dios les redarguya delante de quién estén. ¿Usted se ha fijado que uno se comporta de cierta manera con ciertas personas? Uno a veces identifica en qué lugar está y no, cállate, no digas eso acá. Delante de esa persona ni vayas a decir esto, cuidadito. Mira, se estate bien, mira, ¿verdad? Pero delante de otras personas hace cualquier cosa, ¿verdad? Se ríe de cualquier manera, se siente de cualquier manera. Ahora, ¿cómo debería ser nuestro comportamiento delante de Dios? En la presencia de Dios, hablando en un sentido espiritual. Pero como no conocemos, como ignoramos, entonces pasamos por alto y ofendemos al Señor, ofendemos su santidad, ¿verdad? ¿Y qué pasa? El resultado al final no es efectivo, porque no es efectivo lo que estamos haciendo. Por eso dice el Señor, un corazón contrito y humillado no despreciarás tú, Dios, jamás. Yo habito con el quebrantado y humilde. No sabemos qué decir, pero nos quebrantamos en la presencia de Dios. Aquí estoy, Señor. Sé propicio a mí, pecador, y aquel hombre salió justificado.
Si comenzamos a orar con el espíritu apropiado de adoración, reconociendo quién es Él, el solo hecho de exponernos a su santidad desnuda nuestra condición, confronta nuestro pecado. Esto debería quebrantar y contritar nuestro espíritu y manifestar en un arrepentimiento genuino. Si nos exponemos a la santidad de Dios, vamos a terminar desnudos, vamos a terminar quebrantados. No es lo mismo el sentir, ¿verdad? Que a veces percibimos con los sentidos. Aquí siento a Dios, dije, solo porque sintió un escalofrío. Hay gente que estoy sintiendo a Dios ahora. Bueno, hay gente que dice en esa manera, pero sus vidas no cambian. Se ve, se escucha, las cosas que hacen, las cosas que se participan. Pero él dice que anda con el Señor, que siente al Señor. La oración correcta genera una confesión y un arrepentimiento verdadero. Existen dos tipos de arrepentimiento. Uno que se llama arrepentimiento de contrición y otro de atrición. Arrepentimiento de atrición, fíjese bien, es el arrepentimiento que está motivado solo por el deseo de escapar y no pagar el costo de nuestro pecado. Ojo, solo de venir, confieso delante del Señor, porque no me mande al infierno. O sea, no me interesa su santidad, no me interesa su carácter. No vengo con la actitud de pedirle perdón, sino, Señor, te pido perdón porque no quiero ir al infierno. Pero no, Señor, me siento mal porque te ofendí. Señor, perdóname, yo te fallé, Señor, yo te ofendí. Fíjense bien, sino que, para que no me mande al infierno, Señor, aquí está, me confieso mi pecado. Eso es un arrepentimiento de atrición. El deseo de escapar y no pagar el costo de nuestro pecado por no querer cargar una consecuencia, entonces pedimos perdón, pero no cambiamos de actitud. Es como que el hombre le pega a la mujer, ¿va? Ahí le pide perdón para que lo atienda, para que le dé comer. Pero de repente se le olvida y le pega a otro más fuerte hasta que la termina dejando renga o la termina matando. Y ella metido en la cárcel, dije que lo siente, pero ella la mató. De la misma manera, muchas veces así venimos, le pedimos perdón, pero no hay un cambio. No hay un cambio. Nos engañamos a nosotros mismos. Eso no es un arrepentimiento de atrición. O, como dice, remordimiento porque te sentís mal porque hiciste algo. Cuando le decimos a Dios, lo siento mucho, perdóname, por favor, no me castigues. Esta confesión no es un arrepentimiento genuino, sino lo que estamos es buscando la manera de escapar, dice bien, de esa corrección, de ese juicio, haciendo un arrepentimiento de atrición, un arrepentimiento que nace del miedo al castigo o a las consecuencias. La verdadera confesión y el verdadero arrepentimiento implica un dolor piadoso por haber ofendido a Dios. Recuerde que hemos hablado aquí que el pecado es ofensa contra Dios. Que el pecado no es cierto, ofendiste a tu esposa, ofendiste a tus hijos, es cierto, ofendiste al ministerio, quizás es cierto, ofendiste a un vecino, a un compañero de trabajo, cualquier cantidad de cosas. Pero el primer efecto de causa es que hemos ofendido la presencia de Dios. Como dice allá la Escritura, dice, y le dolió al Señor en el corazón, dice. El pecado del ser humano, el pecado de cómo se habían inclinado hacia lo malo y cómo le habían dado la espalda a Dios. La verdadera confesión y el verdadero arrepentimiento implica un dolor piadoso por haber ofendido a Dios, un genuino alejamiento de nuestro pecado, no motivado solo como una puerta de escape para salir del infierno o por temor al castigo. ¿Qué es la confesión de pecados? Es decir, es hablar, es confesar en la presencia de Dios lo que hemos hecho, sin restarle importancia, sea cual sea el pecado, sin justificar el pecado, sin culpar a otros y asumir toda la responsabilidad delante de Dios. Porque a veces queremos, es como el hijo, ¿va? Que le echa la culpa al hermano, ¿va? Sí es cierto, pero es que fulanito, mire, ¿verdad? El hombre que le echa la culpa a la mujer es que vos no me dijiste, que vos no me avisaste, ¿verdad? ¿Qué hizo Adán con su pecado? La mujer que tú me diste. Ella me dio y yo comí. ¿De quién es la culpa? De la mujer que me diste. Entonces es culpa tuya para que me diste mujer. ¿Se fija? Así venimos muchas veces a la presencia de Dios, queriendo nosotros justificar nuestro pecado, queriendo quitarle peso a lo que Dios dice. No, Señor, usted me sabe, Señor. ¿Se ha fijado eso que dice la gente? Usted sabe que los hombres somos débiles. Y le van con esa mentira a la mujer. Usted sabe que el hombre es débil, es carne. Dice, y yo no cedí a la tentación y te pido perdón porque te fallé, ¿verdad? Pero no hay un arrepentimiento y si le vuelve a pasar, lo vuelve a hacer. Así venimos muchas veces nosotros también a la presencia del Señor. Arrepentimiento y confesión de pecado es llamar las cosas por el nombre con que Dios las llama. Lo que es malo ante sus ojos es malo, aunque los políticos digan otra cosa, aunque el maestro diga otra cosa, aunque el marido quiere a veces obligar a la mujer a hacer cosas que no, o viceversa, aunque los padres le mandan a los hijos a hacer cosas que no, ¿va? Lo que es pecado a la luz de la palabra.
En confesión implorar la misericordia y el favor de Dios que no merecemos. Esa es una confesión, eso es una oración de confesión de nuestros pecados. Y terminamos con el Salmo 51, ¿verdad? Donde dice: crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo. La oración que hace el salmista, y lo vamos a dejar ahí, si Dios lo permite, pues vamos a continuar la próxima oportunidad que el Señor nos da, para no dejar así a medio camino esto. Pero una oración genuina de arrepentimiento y de confesión está detallada en el Salmo 51, cuando David hace confesión por su pecado. La forma en que él describe, y vamos, si Dios lo permite, a desglosarlo más adelante, de cómo es una confesión genuina delante de Dios. Y una confesión que no solamente es confesar el pecado, sino que al mismo tiempo genera un cambio en la persona. Genera un cambio en la persona. Hay luchas, hay situaciones, hay inclinaciones, es cierto. Pero si nos refugiamos en Dios, si venimos una y otra vez y buscamos la fortaleza de Dios, el Señor es poderoso para liberar. Señor, le alabamos, le bendecimos, le damos gracias en esta preciosa hora, porque usted es bueno, porque para siempre es su misericordia. Santificado sea su nombre, Señor. Enséñenos, abra nuestro entendimiento, abra nuestros ojos, abra nuestros oídos, Señor. Señor, que busquemos agradarte a ti, que busquemos estar en paz contigo, Señor. Genera un arrepentimiento genuino en cada uno de nosotros, Señor, a través de tu Espíritu, porque esta carne no quiere, Señor. Esta carne no se va a arrepentir, Señor. Esta carne más bien se amarra cada día más en el deleite, en el pecado, en la vanagloria, Señor. Solo es a través de la vida que tú le has dado a nuestro espíritu, y porque, Señor, el Espíritu de Dios persiste, y porque el Espíritu de Dios inquieta, y porque el Espíritu de Dios produce el querer como el hacer, y nos confronta y nos llama al arrepentimiento. No es nuestra conciencia, Señor, es el Espíritu de Dios que nos llama y nos guía al arrepentimiento, que nos convence de justicia, de juicio y de pecado. Enséñenos a confesar, enséñenos a orar, enséñenos a dolernos por los pecados pequeños, grandes como sean, Señor. Que lo más mínimo, Padre, podamos abrir nuestra boca y ponernos en paz contigo. Que no encubramos nuestro pecado, que no tapemos nuestro pecado, que no justifiquemos, Señor. En el nombre de Jesús, que no le livianemos nuestro pecado, Señor. Que no persistamos en hacerlo, porque ante nuestros ojos no es malo, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Señor, incomódanos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Nos sacudimos, nos liberamos con poder del Espíritu, no en nuestras propias fuerzas. En nuestra debilidad somos fuertes con el poder y la potencia del Espíritu Santo, porque todas las armas fueron dadas, las que necesitamos para la piedad, para este camino, Señor, han sido dadas, Padre, por virtud tuya, el poder, Señor. Aún tú le dijiste a Caín, Señor, que el pecado no se iba a enseñorear de él, que él tenía la capacidad, Señor, de poder, Señor, con tu ayuda, con tu intervención, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, sobrevencer, Padre. Y nosotros vencemos en esta hora con el poder del Espíritu Santo. Dios, confesamos delante de ti. Hemos fallado, hemos pecado con los ojos, con los oídos, con la boca. Señor, nuestra lengua, Padre, nuestros pies, nuestras manos, el corazón que maquina, pensamiento, la queja, la murmura, el cuestionamiento, el dejar de hacer, la liviandad, la tibieza. Confesamos delante de ti, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, la hipocresía, la religión, la idolatría, Señor, quizá no a una piedra, quizá no, Señor, a un ídolo, Padre, pero hay algo ahí que amamos, que adoramos, que veneramos, que reverenciamos, Padre, en el nombre de Jesús, sea los hombres o sea cualquier otra cosa, que usted lo sabe, y que su Espíritu nos pueda redarguir y confrontar. En el nombre de Jesús, muchas veces hemos puesto a nuestros hijos, a nuestros esposos, a nuestras esposas en el corazón, Señor, y nos interesa más honrarles a ellos que a ti. Te pedimos perdón, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, hemos usado tu nombre en vano muchas veces. Señor, en el nombre de Jesús, con los ojos, Padre. Señor, ¿dónde han andado nuestros pies? ¿Qué caminos hemos andado? ¿Qué pensamiento hemos maquinado? Te pedimos perdón. Señor, hemos permitido pecado en la casa, en el hogar. Te pedimos perdón, Señor. Señor, cuando callamos, Padre, en el nombre de Jesús, cuando otorgamos, Espíritu Santo, perdónenos en el nombre de Jesús. Y sea usted en este momento redarguyendo a cada persona que pueda estar en sintonía. Porque tu palabra nos dice: he aquí el día aceptable. Hoy es el día. Venid luego y estemos a cuenta. Es el llamado, Señor, a través de tu Espíritu Santo, Señor, que nos hace. Y aquel que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu de Dios dice en esta hora. Antes de ponernos a la brecha, Señor, antes de orar, antes de clamar, Padre, te pedimos perdón, Señor, a cada uno de nosotros.
Estamos aquí por pura gracia, por pura misericordia, por favor de Dios, por fortaleza del Espíritu de Dios, por su paciencia, por su amor, por su llamamiento, por su brazo potente que nos está extendido, sosteniéndonos, soportándonos, levantándonos, ayudándonos. De gloria de hombre, Señor, en el nombre de Jesús nos quitamos nosotros, te ponemos a ti, el autor, el consumador de la fe, el que dio el precio más grande en la cruz del Calvario. Fuiste tú, el que obedeció hacia lo sumo, eres tú, Señor. Hemos fallado, hemos desobedecido, nos hemos quedado cortos, no hemos buscado tu rostro, no hemos buscado tu presencia, hemos sido tardos para oír, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, maquinamos, pensamos, tomamos decisiones con sabiduría humana, hacemos, Señor, en el nombre de Jesús. Te vivimos en un ajetreo, en un afán, en una ansiedad, y raras veces, Padre, te involucramos a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Te pedimos perdón. En el nombre de Jesús, perdona el pecado en los hogares, perdona el pecado en las casas, el pecado de los esposos, de las esposas, de la familia, de los hijos, de los padres, Señor, en el nombre de Jesús. La rebeldía, la tolerancia, el pecado, la desnudez, la inmoralidad, Señor, la queja, la murmuración, el ocio, la vagancia, la corrupción, la mentira, el robo, Señor, en los hogares, en las familias, Señor, en el nombre de Jesús. Palabras deshonestas de muchos que se llaman hijos tuyos, Señor, mentiras, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Actitudes, Padre, en el nombre de Jesús, venganzas, odios, celos, envidias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Doble vida, Señor, en el nombre de sus vidas escondidas, a espaldas de los esposos, a espaldas de las esposas, a espaldas de los padres, Señor, en el nombre de Jesús. En esta hora te pedimos perdón y hacemos confesión de nuestro pecado y te pedimos, lava nuestro pecado y limpia nuestra maldad, límpiame y purifícame con hisopo, Señor. En esta hora la sangre de tu Hijo amado fue derramada en la cruz del Calvario. Si mis pecados fueren grana, como la blanca lana, serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Es una obra poderosa que solo tu Espíritu puede hacer, Señor. Queremos y renunciamos a ser seculares, Señor. Renunciamos a ser uno más, Padre, en el nombre de Jesús. Renunciamos a todo fariseísmo en querer justificar nuestro buen comportamiento delante de ti, y nos dolemos por nuestro pecado, porque tú mismo dabas testimonio de Job, un varón recto, perfecto, pero no era exento de pecado, porque tu palabra dice que al final fue probado como el oro y fue refinado, y aún él dijo: me arrepiento en polvo y ceniza. Es cierto, hay una obra poderosa del Espíritu en nuestra vida, pero hacemos confesión de pecado en esta hora. Nos sacudimos olvidando lo que queda atrás, proseguimos, quitámonos, despojamos de todo peso, de todo pecado, renunciamos a palabras ociosas, a maldiciones, ataduras traídas con la boca, Señor. Desautorizamos nuestros dichos, aquellos que hayan abierto puertas, aquellos que hayan autorizado, Señor, cosas negativas, maldiciones, situaciones en nuestra vida, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Limpiamos el ambiente, limpiamos el hogar, Señor, la familia. Derribamos todo ídolo, derribamos todo anatema en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, revélanos, Señor. En el nombre de Jesús, confronta nuestro pecado. En el nombre poderoso de Jesús, para que podamos vencer, para que podamos pelear, Señor, y que tú pelees aún, Señor, en el nombre de Jesús, en favor nuestro, Padre, para no ir a la guerra, Señor, sin ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, porque tú, Señor, respaldarás a tu pueblo, Señor, aquellos que les interesa, aquellos que te toman en cuenta, aquellos que te buscan, y serás encontrado, dice la palabra, y atenderás la voz del humilde y del quebrantado de corazón. No nos justificamos delante de ti, no, Señor. Reconocemos nuestra condición, pero reconocemos el sacrificio, reconocemos la salida. Callamos toda boca mentirosa, toda lengua mentirosa, todo pensamiento de acusación, todo pensamiento, en el nombre de Jesús lo traemos cautivo a obediencia a Cristo Jesús, y nos renovamos y nos renovamos y nos levantamos. Y hoy es el día que hizo el Señor, cosa nueva, pronto saldrá luz, no la conoceréis, en el nombre poderoso de Jesús. Y renunciamos a la resequedad, renunciamos al sequedad, renunciamos a la mortandad, renunciamos a la carnalidad, y nos liberamos con el poder del Espíritu de Dios en el nombre poderoso de Jesús. Y nos sacudimos y somos estremecidos y tomamos y recibimos fortaleza, avivamiento, fuego de
de Dios, el don de Dios en nuestra vida, viento del Espíritu de Dios que sopla sobre huesos secos en el nombre poderoso de Jesús. Y viene un despertar y viene un sacudir, Padre, y viene un avivamiento personal en el nombre poderoso de Jesús, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Y te alabamos y te exaltamos y te glorificamos por tu misericordia, porque es obra de Dios, porque es poder de Dios, porque es misericordia de Dios, Señor, porque se acerca el día, bienaventurados los que cuando su Señor viniere los hallare velando y orando. Ay, sama, ay, así te rebesenda la bababacía, la babababa. Oh, sobre mi guarda estaré, rebequenda la babacita, rababababa, urrebeisa babacía, y la babababa se que tarrama, mamá, urrabay se quendala. Fue en la presencia de Dios donde tú reafirmaste el llamado del profeta, y rabababa y salaba, y sacama anda, rebebecite, rebebebe, mamá, y le bebebe sendere, bebecita, abrimos camino. En el nombre de Jesús allanamos, abrimos camino, quitamos todo estorbo y prevalecemos en oración, en clamor, en súplica, en intercesión. Rabai sabaja mahanda rebebebe, ulebebebe, y derribamos toda oposición y es confundido toda estrategia del enemigo en el mundo del espíritu y que se quiera materializar a través de personas, a través de palabras. Y Rabai samahanda rabababacía y rebebebe que te le bebé urra baba use que me jama basa la baba anda rebebebe y que visita raba baba soto toto por el poder de tu palabra use que ya lama anda raba sí rebesete rebesita la baba basa, poder de Dios que quebranta, poder de Dios rabaisa la bajaya que quiebra raba seta la bajaya, poder de Dios ramasa la bajanda rebequita y se queda saba baba. Afirmamos nuestras manos, afirmamos nuestras rodillas, afirmamos nuestro llamado en el nombre poderoso de Jesús. Tomamos fuerza del Espíritu y nos levantamos y raba y semeja cita la baba y nos sobreponemos en el nombre poderoso de Jesús y subimos 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta 7 en el nombre y perseveramos y somos raba baba de los que perseveran en el nombre poderoso de Jesús. Nosotros no somos los que van atrás, no somos solo de los que vuelven atrás. Raba ahí, chequeya la majanda, revisa la bajaya, chiquita rabasoto, remenda la vacía y revesa la bajaya, rebequenda la vasita y rabasaya la bababa, revesa la bajanda raba. Es confundido el enemigo en el nombre poderoso de Jesús, es confundido y rabasa la bajaya, senderebesita y nos centralizamos y nos ubicamos y tomamos fortaleza y tomamos ánimo de ti en el nombre de Jesús. Rabasa la bajanda, rebequeta rabasa cama y sequeta la bajanda en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús.